En el video de hoy vamos a ver la historia de Daniel y la fosa de los leones. Daniel fue traicionado no por hacer el mal, sino por hacer el bien. La envidia de otros lo llevó a una condena injusta, pero su fe en Dios fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la traición y más fuerte que la muerte. Esta historia nos muestra cómo la envidia puede destruir, pero también cómo la fe puede salvar. La historia de Daniel en la fosa de los leones se desarrolla en el Imperio Babilónico, posteriormente conquistado por los medos y persas. Daniel era un exiliado judío que había sido llevado cautivo a Babilonia en su juventud. A pesar de estar lejos de su tierra natal, Daniel mantuvo su fe inquebrantable en el Dios de Israel. Con el tiempo, Daniel se había ganado una reputación excepcional por su sabiduría, integridad y habilidades administrativas. Había servido fielmente bajo múltiples reyes, interpretando sueños, descifrando escrituras misteriosas y demostrando una capacidad extraordinaria para el gobierno. Su carácter era intachable, su lealtad incuestionable y su competencia indiscutible. Fue así que cuando el imperio babilónico cayó ante los medos y persas, un rey llamado Darío tomó el control del reino. Darío era un administrador astuto que reorganizó su vasto imperio nombrando 120 sátrapas para gobernar diferentes regiones. Sobre estos sátrapas colocó 3 supervisores principales, y Daniel era uno de ellos. Rápidamente, Daniel demostró ser superior a los demás supervisores y sátrapas debido a su espíritu extraordinario. Su desempeño era tan destacado que el rey Darío planeaba ponerlo al frente de todo el reino, convirtiéndolo en su segundo al mando, una posición de poder e influencia inmensa. Esta promoción inminente despertó celos intensos entre los otros funcionarios del gobierno. Los supervisores y sátrapas comenzaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel en relación con los asuntos del reino. Investigaron meticulosamente su administración, buscando cualquier evidencia de corrupción, negligencia o incompetencia. Pero no pudieron encontrar nada. Daniel era completamente fiel, sin ninguna falta o corrupción que pudieran usar contra él. Su gestión era impecable, sus decisiones irreprochables, su honestidad absoluta. Frustrados en su búsqueda de evidencia política o administrativa, los conspiradores llegaron a una conclusión reveladora. No encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Esta declaración era simultáneamente un testimonio del carácter de Daniel y un mapa para destruirlo. Sus enemigos reconocían que su única vulnerabilidad era su devoción inquebrantable a su fe. Daniel era tan consistente en su práctica religiosa que podían predecir con certeza cómo respondería ante cualquier conflicto entre las leyes del imperio y las leyes de su Dios. Y fue por esto que los conspiradores elaboraron un plan ingenioso y manipulador. Se reunieron ante el rey Darío con una propuesta que apelaba a su vanidad y autoridad. Le sugirieron establecer un decreto real que durante 30 días, cualquier persona que dirigiera una petición a cualquier dios u hombre, excepto al rey mismo, fuera arrojada a la fosa de los leones. Presentaron esta idea como algo que todos los supervisores, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores habían acordado. Era una mentira deliberada, ya que Daniel, uno de los 3 supervisores principales, ciertamente no había sido consultado. Pero Darío, halagado por la idea de ser el único objeto de adoración durante un mes, firmó el decreto. Lo más significativo del decreto era que estaba escrito según la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Esta característica del sistema legal persa se convertiría en el elemento central del drama, convirtiendo al propio rey en prisionero de su propia ley. Cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido firmado, se enfrentó a una decisión crucial. Podía obedecer la nueva ley y suspender temporalmente sus oraciones públicas durante 30 días, lo cual parecía una concesión menor y temporal. Podía orar en secreto, donde nadie lo viera. Podía racionalizar que Dios comprendería la situación política. Pero Daniel no hizo nada de eso. En cambio, fue a su casa, donde las ventanas de su habitación superior estaban abiertas hacia Jerusalén. 3 veces al día, como había sido su costumbre durante años, se arrodillaba, oraba y daba gracias a su Dios. No modificó su práctica en lo más mínimo. Esta decisión revelaba varios aspectos del carácter de Daniel. Primero, su consistencia. No alteró una práctica establecida simplemente porque se había vuelto peligrosa. Segundo, su valentía, sabía que estaba siendo observado y que sus acciones tendrían consecuencias.
Tercero, su prioridad, su lealtad a Dios superaba su lealtad al rey terrenal o incluso su instinto de autopreservación. Daniel no buscaba el martirio ni hacía un espectáculo dramático de su desobediencia civil. Simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho. Su consistencia era su testimonio más poderoso. Pero los conspiradores vigilaban atentamente, esperando exactamente lo que sucedió. Cuando encontraron a Daniel orando y suplicando ante su Dios, fueron inmediatamente ante el rey. Su acercamiento fue estratégico y gradual. Primero, confirmaron el decreto con Darío: no firmaste un decreto según el cual cualquiera que dirigiera una petición a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sería arrojado a la fosa de los leones? El rey confirmó el decreto, recordando su naturaleza irrevocable según la ley de los medos y persas. Solo entonces revelaron su acusación: Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te hace caso a ti, oh rey, ni al decreto que firmaste, sino que hace su petición 3 veces al día. La acusación estaba cuidadosamente formulada para enfatizar la aparente deslealtad de Daniel y su estatus como extranjero. Y la reacción de Darío fue inmediata y reveladora: se disgustó mucho consigo mismo. Inmediatamente comprendió que había sido manipulado. Se dio cuenta de que el decreto no había sido diseñado para honrarlo, sino para destruir a Daniel. Cuando el rey se dio cuenta, trabajó hasta la puesta del sol intensamente buscando alguna manera de salvar a Daniel. Esta escena es notable porque muestra a un monarca poderoso atrapado por su propio sistema legal. Darío no podía simplemente perdonar a Daniel o ignorar la violación. La ley de los medos y persas era absoluta, y ni siquiera el rey que la había promulgado podía revocarla. El poder absoluto del rey se encontraba impotente ante la estructura legal que sostenía su autoridad. Los conspiradores regresaron en grupo, presionando al rey: recuerda, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto o estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. Usaron la propia ley del rey como arma contra su voluntad. Y así finalmente, el rey se vio obligado a dar la orden. Daniel fue arrestado y llevado a la fosa de los leones. Antes de que lo arrojaran, Darío le habló con palabras que mezclaban esperanza y desesperación. Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Esta declaración era extraordinaria viniendo de un rey pagano. Darío reconocía la devoción constante de Daniel y expresaba fe en el poder del Dios de Daniel, incluso cuando él mismo se sentía impotente para salvar a su fiel servidor. Trajeron una piedra y la colocaron sobre la entrada del foso. El rey la selló con su propio sello y con los sellos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse respecto a Daniel. Esta medida aseguraba que nadie pudiera rescatar secretamente a Daniel durante la noche. El rey regresó a su palacio y pasó la noche en ayuno. No permitió que le trajeran entretenimiento, y no pudo dormir. El contraste era marcado: Daniel, sentenciado a muerte, probablemente descansaba en paz confiando en su Dios, mientras el rey, en su cómodo palacio, pasaba la noche atormentado. Pasó la noche y al primer rayo de luz, el rey se levantó rápidamente y fue apresuradamente a la fosa de los leones. Cuando se acercó, llamó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? La respuesta que recibió debe haber llenado su corazón de júbilo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque fui hallado inocente ante él. Tampoco ante ti, oh rey, he cometido ningún crimen. Daniel atribuyó su liberación directamente a la intervención divina. Un ángel había cerrado las bocas de los leones, criaturas normalmente feroces y hambrientas. Daniel explicó que esto sucedió porque fue encontrado inocente ante Dios. También enfatizó que no había cometido ningún crimen contra el rey, una declaración importante que separaba la desobediencia civil justificada de la rebelión o traición. El rey se alegró enormemente y ordenó que sacaran a Daniel de la fosa. Cuando lo examinaron, no encontraron ninguna herida en él, porque había confiado en su Dios. Esta frase resume la esencia de toda la narrativa: la fe de Daniel no era teórica o abstracta, sino una confianza activa y práctica en el carácter y el poder de Dios. Pero la historia no terminó con el rescate de Daniel. Por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus hijos y esposas, y fueron arrojados al foso de los leones. El texto registra un detalle escalofriante: antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los dominaron y trituraron todos sus huesos. Este giro demostró varias cosas.
Primero, que los leones no habían perdido su ferocidad natural, el milagro de la noche anterior fue genuino. Segundo, que la justicia había prevalecido contra los conspiradores. Tercero, que las antiguas costumbres de castigo colectivo de familias eran brutales, un recordatorio de la dureza de ese tiempo histórico. Después de estos eventos, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Su decreto era notable, ordenó que en todo su dominio, la gente debía temer y reverenciar al Dios de Daniel. El decreto proclamaba las razones de esta reverencia, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino nunca será destruido, y su dominio no tiene fin. Él rescata y libera, realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Un rey pagano se convirtió en heraldo del poder del Dios de Israel. Lo que los conspiradores habían intentado usar para destruir la influencia de Daniel, resultó en la proclamación del poder de su Dios a través de todo el imperio. El legado de Daniel. El texto concluye simplemente, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. A pesar de la conspiración, la sentencia de muerte y la noche en el foso de los leones, Daniel continuó sirviendo con distinción en el gobierno. Su prosperidad no era simplemente material o política. Daniel había demostrado que la integridad inquebrantable, la fe constante y el valor moral podían prevalecer incluso en las circunstancias más peligrosas y en los sistemas políticos más corruptos. La historia de Daniel continúa resonando en contextos modernos donde las personas enfrentan presiones para comprometer sus convicciones. Ya sea en ambientes corporativos, académicos, políticos o sociales, muchos experimentan situaciones donde sus creencias entran en conflicto con las expectativas culturales o institucionales. Daniel nos recuerda que es posible mantener la integridad personal sin ser innecesariamente provocativo o confrontacional. También muestra que la excelencia en nuestro trabajo y relaciones puede coexistir con la fidelidad a nuestros principios más profundos.